Les habla el maestro Genaro López. Sean bienvenidos al Instituto Frontera, a la materia de Historia Universal Contemporánea. Los medios de comunicación y tecnológicos hacen posible que un país lejano transforme a uno cercano. Las distancias se acortan, el tiempo y el espacio, en este sentido, no son un problema. Genaro López. Recuerden que estamos hablando del imperialismo y el colonialismo y la manera como se juntaron para tener la Primera Guerra Mundial, sus causas y consecuencias. Nuestra unidad 1 es la expansión del imperialismo y el tema de hoy es la Revolución Rusa. La Revolución Rusa 1917 se está llevando a cabo cuando nosotros estamos terminando la nuestra. ¿Okay? Es muy interesante saber que la Revolución Mexicana de 1910 se termina en 1917 y en 1917 Rusia entra en revolución. En ese sentido llevamos, bueno, digamos de una manera, llevamos una ventaja sobre los rusos en cuanto al desarrollo armamentístico, ¿no? Eh, Rusia estaba gobernado por una familia de zares que duraron en el poder más de 1000 años. De una forma o de otra, en algún momento en algún país, en otro, más en algunos que otros, pero al final era un régimen político que era muy parecido al absolutismo, a la monarquía. Ellos tenían el poder económico y el poder político como rey y a la vez como administradores, ¿no? Todo lo que se movía en el mundo, en su país, en su área geográfica dominada, pues ellos decían el sí y el no, ¿no? Obviamente el levantamiento de los trabajadores, porque era un área muy de campesina, no era un área industrial, un país industrial, igual que Estados Unidos, que tampoco era un país industrial en cuanto a la Primera Guerra Mundial. Digamos que los países industrializados, por ejemplo Alemania, que es donde Karl Marx había diseñado la cuestión del comunismo por la cuestión industrial. Entonces Estados Unidos toma la idea capitalista, no siendo un país industrial al final de la Primera Guerra Mundial, y Rusia, no siendo un país industrial, toma el comunismo como alternativas. Son importantes entender estos principios porque en la Segunda Guerra, al final de la Segunda Guerra Mundial, así nace la Guerra Fría. Entonces, regresamos a Rusia y al zarismo. Lo que hacen los rusos es dividirse en más en más de tres, ¿no? Estaban los cadetes, los bolcheviques, pero básicamente los dos más importantes eran los bolcheviques y los bolcheviques, que uno significa mayoría, el otro significa minoría. Pero también había otros que eran los cadetes, por aquí se los puse, ahorita lo explicamos. Los alemanes convirtieron a Lenin como arma y sabían que para poder convencer a los rusos de que no entraran a la guerra o que se retiraran de la guerra, pues era a través de Lenin, que por cierto se llama Vladimir Ilich Alianov, ¿no? Y obviamente le decimos Lenin. Lenin era un personaje muy autoritario. Todo lo que pareciera a la doctrina marxista o que fuera fiel a la doctrina marxista, porque no es lo mismo cuando hablas de marxismo o socialismo que cuando hablas de leninismo, que es, digamos, el comunismo chapeado o el socialismo chapeado al pensamiento de Lenin. Tiene tanta influencia Lenin sobre los detractores de su gobierno o sobre los fieles seguidores de Marx que los persigue hasta matarlos o los destierra, y uno de ellos es León Trotsky. Y León Trotsky lo mandan a Siberia, se escapa 2 veces, lo destierran, etc. Total que llega a México. Llega a México y vive con Frida Kahlo y con su esposo, el pintor. Pues ahí están viviendo con ellos y lo asesinan en Coyoacán, Estado de México. Es un dato muy rescatable el cómo hay una influencia rusa o lenista sobre el gobierno mexicano que logran penetrar la seguridad nacional y matar a León Trotsky en Coyoacán. Bueno, ese era como un dato ahí para decirles qué hace que haya este golpe de Estado, esta revolución del pueblo contra el pueblo, pues el desastre militar. Rusia había entrado en la Primera Guerra Mundial, a la Primera Gran Guerra, a la Gran Guerra, y pues mataron muchísimas personas. Se queda sin ejército porque lo mataron en la guerra.
y entonces empieza a crecer el movimiento de los campesinos a pedir, y era una cosa muy curiosa porque pedían pan, 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 queremos pan, y no era un partido político allá, sino era que querían comer, pues. Y también había ahí pues un mago, un supersticioso, que los convencía de que Alemania, que todo lo que hacía Alemania ellos lo iban a saber porque él tenía poderes, ¿no? Y los engañó. Al último lo degollan, lo matan, pero por un tiempo los estuvo engañando. Toda la superstición fue un elemento fundamental también que estaba por ahí, y la pobreza extrema. Los pueblos se levantaron en armas. Se considera que la revolución rusa tuvo varios momentos. El primerito fue en 1905, que hubo una extensa agitación de los obreros y le llamaron el Domingo Sangriento. Es como un tlatelolco, pero ruso. El fenómeno revolucionario, los obreros, los campesinos, la clase media y el ejército pues, se levantó, no estaban de acuerdo en lo que estaba pasando, y Nicolás II, que era el zar en ese momento de la familia, él era el heredero del poder del gobierno ruso, pues hace un manifiesto que se conoce como Manifiesto de Octubre, y entonces dice, vamos a hacer una monarquía, o sea, ya no voy a ser emperador, voy a ser rey, ¿no? Entonces, bueno, pues le da concede ciertas libertades civiles, ciertas libertades electorales, amplía la ley electoral, y pues hace sus movimientos legislativos ahí, pero realmente la gente no se queda contenta, y el ejército ruso, después de haber perdido tanta gente en la guerra, el zar tiene que decidir: o peleo la guerra interna, la revolución rusa, o peleo y defiendo a Serbia. Pues no tengo tiempo de defender a Serbia en la Primera Guerra Mundial, y entonces me quedo para salvar a mi gobierno y a salvar a Rusia. Y es donde se empiezan a enfrentar los bolcheviques contra los mencheviques y los cadetes. Y los explico aquí, ¿no? Por ejemplo, los cadetes, bueno, que algunos lo escriben con K, yo lo escribí con K y con C, para poder tener, que no se me olvidara la idea, era buscar la emancipación, el reconocimiento de las clases medias y reivindicar otra vez la constitución rusa. Eso es lo que querían los cadetes, digamos que era pues la clase media, ¿no? Y el Partido Social Revolucionario, que estaba interesado en situaciones de campesinado y promulgaba la expropiación de grandes fincas, es decir, a la clase media y la clase rica, y entonces darse a los pobres. Esta es una idea de Emiliano Zapata, ¿no? Partido Socialista Demócrata, que son los que defendían la revolución y que debería de ser realizada desde el pobre. Y aquí es donde se empiezan a dividir. Este es el Partido Socialdemócrata, el que se divide en bolcheviques y mencheviques. Los bolcheviques eran minoría, eso es lo que significa, y su líder era Lenin, al final son los que ganan. Y los mencheviques o molcheviques eran la mayoría, que estaban organizados por el sentido capitalista. Tenemos que pasar primero por la idea de que todos sepan cómo tener un negocio, y después ya hacemos comunismo. O sea, hay que pasar por la idea de Adam Smith, que es el padre del capitalismo, antes de asentar las ideas de Karl Marx, pero esto no se dio. Y el pleito se dio entre estas dos corrientes, ganando los bolcheviques. En 1918 ya se empiezan a hacer las negociaciones de paz con Alemania, y se hace un tratado que se conoce como el Tratado de Brest-Litovsk el 3 de marzo de 1918, y este le pone fin a la guerra entre Rusia y Alemania, y hacen una no intervención, ¿no? No te voy a atacar, nos vamos a respetar, todo hay que hacerlo bien, etcétera. Violan esa ley bueno, ahorita ya no les explico. Por ahí, por la Segunda Guerra Mundial, la violan el compromiso, y toma el poder los soviéticos, que es el poder del pueblo, el poder del soviet, el poder del pueblo, y en estas fechas son ejecutados todos los miembros de la familia real, todos los zares son cortados, los pasan por las armas. Lenin inicia el desarrollo del socialismo en Rusia, que se empieza y se conoce hoy como la ideología lenismo o lenista, y él hace el comunismo como una guerra, siempre matar, la guerra política, todos los que no estén de acuerdo conmigo, todos los que puedan hacerme competencia, córtenle la cabeza. Su situación económica se vuelve precaria, sí, se vuelve el dios de Rusia. Es curioso, como decía un escritor brasileño que se llama Pablo Freire, perdón, que ay Dios mío, es una diferencia enorme de ideologías.
Pablo Freire decía que el oprimido, cuando es oprimido y se libera, lo primerito que hace es buscar a quien oprimir. Entonces es lo que pasó con Lenin. La opresión que él tenía del zarismo es lo mismo que él hace cuando ya tenía el poder político. Y aquí es donde nace la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que entonces se deja de llamar Rusia, y algunos países ahí que ya se separaron en el 87, 89, se separaron de la Unión de Repúblicas Soviéticas. Ahorita ya se llama Rusia otra vez. Entonces primero se llamaba Rusia, la Rusia de los zares. Después con Lenin se llama Unión de Repúblicas Soviéticas o URSS. Y posteriormente, a partir de 1989, empezamos a tomar otra vez el nombre de Rusia, porque ya los países que ellos habían agarrado de manera imperialista, imponiendo su poder político y poder militar en la Segunda Guerra Mundial, se separan en 1989, Lituania, Letonia, Estonia, Serbia, todos estos países que se separan ya se vuelven países independientes. Entonces lo que era Unión de Repúblicas Soviéticas, Socialistas Soviéticas, se convierte otra vez en Rusia. Es por eso que tenemos este juego de nombres, primero Rusia y luego otra vez Rusia. Y obviamente rescato otra vez de este chico César el esquema de cómo sucedió la Revolución Rusa. Y aquí está la Revolución Rusa para que lo puedas ver de manera como un esquema y puedas ver su progreso, sus fechas, su cronología y puedas aprender. Te agradezco mucho la atención, te leo que la evolución de la conciencia es una solución verdadera a la problemática mundial. Solo que por ser un camino largo y educativo, se opta por las armas. Hasta luego, muchas gracias por escuchar.